gente preciosa, bienvenidos a un espacio, a este espacio. Yo soy auténtica. Y hoy tenemos un programa súper especial. Se va a poner como medio difícil la cosa así, media agresiva. Este programa de hoy está, mire, que usted no puede moverse ni un momento de ahí. Tengo un invitado súper especial, lo tengo guardadito por ahí, por ese lado, mire. Ya usted se puede imaginar que se va a hablar de todo. Uno de los líderes más importantes del Evangelio en República Dominicana y uno de los líderes más controversiales nos visita, el reverendo Fidel Lorenzo. Y para ir entonando así como que la cosa y cogiendo el piso, les voy a dejar para que disfruten de este videoclip de nuestro hermano redimido. ¿Ustedes saben? Otro pick up plate. Vamos arriba. Fuiste escogido para las alturas, te ha dado fuerza contra potestad. Y aunque se levante contra ti el enemigo, la victoria Jehová te dará. Y yo no sé cuál es tu pelea. Sé que todo lo puedo lograr, que tengo las fuerzas de Superman y que puedo volar y al cielo tocar. Plato fuerte, me honra en recibir en mi estudio aquí a el reverendo Fidel Lorenzo, expresidente de CODUE y presidente de la Fundación FEJUS. ¿Cómo está usted, don Fidel? Gracias. Bienvenido. Gracias, Angie querida. Ya me sentía un poco celoso porque, claro, porque veo por las redes sociales el programa y todo y digo, pero ¿y yo para cuándo? Si eso es para gente auténtico. Oh. No, y usted de verdad que es una persona súper auténtica, un artista. Bueno. Entonces yo debo estar aquí. Debía de estar aquí. Don Fidel, hemos seguido el trabajo que usted hizo por muchos años en CODUE, trabajando a favor de la comunidad cristiana, y ahora lo vemos en FEJUS. Pero, ¿qué es FEJUS? Mira, FEJUS es Fundación Equidad y Justicia Social. Es un proyecto de transformación de nación y yo diría de desarrollo integral para el individuo. O sea, desde esa plataforma lo que estamos haciendo es precisamente potenciando algunas ideas que comenzamos a trabajar desde el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, pero que por su naturaleza como que no había mucho espacio para desarrollarla, porque al ser CODUE una institución jerárquica del orden religioso, cada vez que uno intentaba meterse en algún tema de impacto social, venía la crítica. ¿Qué busca Fidel Lorenzo hablando, por ejemplo, de energía eléctrica? ¿O qué busca hablando de educación? ¿O qué busca hablando de aborto, de temas sociales y, que a la sociedad le interesa, pero que tradicionalmente no era muy común tratarlo en el ámbito evangélico? Entonces dijimos, bueno, como ya tenemos una larga experiencia, porque antes de estar en CODUE, toda esa experiencia con la Asociación Billy Graham y la Bolsa del Samaritano de Trabajo Social, casi 20 años, nos dio una formación bien amplia en el país y a nivel internacional, que entonces estamos ahora redimiendo para servir a la sociedad dominicana desde una plataforma que, aunque parte de principios y valores cristianos, no necesariamente están enfocados solamente a beneficiar a la comunidad religiosa, sino a la sociedad en sentido general. Entonces, eso es la Fundación Equidad y Justicia Social. Claro, porque lo vemos muchas veces en la televisión, hablando de estos diferentes temas, pero la gente no tiende a investigar de dónde viene el reverendo Fidel Lorenzo. Usted es pastor hace muchos años, tiene su congregación hace muchos años. ¿Cómo se llama? Háblenos de este trabajo. Mire, yo vengo de una formación religiosa desde la niñez. O sea, yo me formé en la Iglesia Evangélica Menonita, estudié teología allí, en el seminario, allí me ordené pastor, pero yo comencé un proceso de formación bastante dilatado. O sea,
no solamente estudié teología, sino yo estudié sociología, estudié otras ramas, estudié liderazgo en los Estados Unidos. Yo me fui a Hawái a estudiar liderazgo. Pocos han tenido el privilegio, ¿no?, de estudiar en Hawái, todos quisieran ir a Hawái a estudiar. Pero allí fui a estudiar liderazgo de alto nivel, con mandatarios, con vicepresidentes, con príncipes de diferentes países. Éramos 62 estudiantes de 32 países y eran líderes puntuales de nación. Pero con la Asociación Billy Graham también por mucho tiempo, toda esa formación le va dando a uno un aval con una cosmovisión muy diversa, porque estar trabajando con líderes puntuales de 125 países, entonces uno recibe una retroalimentación bastante amplia de ideas, de planes, de implementación en países igual similares a los nuestros, que uno va aprendiendo. Entonces, en eso, obviamente que fuimos inclinándonos a involucrarnos en espacios de formación de política pública que dieran respuesta a necesidades o problemas no resueltos de la sociedad dominicana. A partir de ahí, entonces, ya siendo parte del CODUE, pues desde el año 2003 o 2002, nosotros estuvimos como miembros de la Junta, del Consejo de Directores del CONANI, Consejo Nacional de la Niñez, que traza toda la política en materia de niñez. Entonces, cada vez que se habla de un tema de niñez, ya con una experiencia tan dilatada de donde se formulan las políticas públicas para niñez, por supuesto que Fidel Lorenzo puede hablar de niñez y sabe de niñez. Don Fidel, hablando de niñez, ¿usted fue un niño travieso? Mira que no, o mamá dice que sí. Defínanse, porque si mamá lo dice, tienes razón. Le hago la pregunta porque un hombre con la oportunidad de tener tanta capacitación al alcance tiene que venir de una familia o una familia cristiana que tuviera la posibilidad de enviarlo para ese tipo de preparación, o una familia acomodada a nivel para nada económico. Para nada, Angie. Yo vengo de una familia súper numerosa. Usted era el travieso y había muchos más muchachos en la casa. Sí, sí, sí. Esa fue una escuela. Casi da vergüenza hablar de mi familia. No, ¿por qué? Por la característica. Mi mamá parió 20 muchachos. Era una heroína. Sí, no le puede dar vergüenza. Mi mamá tuvo 16 partos con 4 pares de mellizos y en total fuimos 20. En un hogar. Una familia, hija de agricultores de subsistencia. ¿Y usted qué número es? O sea, ¿cuál? De soy, los 20, ¿qué número le tocó? Yo soy el número 6. Usted es el 6. El número 6, sí. Ok. Entonces ya usted se puede imaginar, en una familia con una agricultura de subsistencia no había abundancia. Yo crecí en una pobreza, se podría decir en una pobreza extrema. Recuerdo que cuando cumplí 7 años fui a buscar agua desnudo completamente porque no tenía ropa. Nunca se me olvida. Usted dijo, no, que la dejé ahí remojada para enjuagarla con esta que vine a buscar. No, lo que pasa es que usábamos la misma ropa, mi hermano para ir a la escuela en la mañana y yo en la tarde. Mío. Entonces, ese día me tocó ir a la Noria a buscar un botellón de agua, un galón de agua, y tuve que irme desnudo. Wow. Y no era porque tenía calor, era porque no tenía ropa para ponerme. Entonces, Angie, yo recuerdo que mi mamá me daba un huevo para que me lo llevara a la escuela y lo vendiera para comprar en el recreo. Mi tía tenía una bodega y los huevos grandes los pagaba a 3 centavos y los pequeños a 2. Wow. A 2 centavos. Una experiencia que no se me olvida es que un día me fui a la escuela y como iba un poco tarde, me fui directo y me senté en el pupitre con el huevo en el bolsillo de atrás del pantalón. Y ya usted sabe lo que pasó. Ni compró la merienda, no. Ni se pudo comer el... Ay, Dios. Exactamente. Entonces, ese fue mi estilo de vida, de niñez. O sea, no había abundancia, pero allí aprendimos lo que es la importancia de compartir, de atender a las necesidades de los otros. O sea, fue una formación empírica. No tengo el complejo de ser hijo único ni de ser acomodado. Por eso usted ve que donde veo la necesidad, sí, ahí está mi pasión. Y allí quiero ayudar, ahí quiero servir. Pero ¿cómo se da esta niñez con tantos escasos recursos
para lograr un nivel de estudios como el que usted ha logrado? O sea, Bueno, todos mis hermanos lograron prepararse. Porque prestándose la ropa. Mi mamá, sí, prestándonos la ropa. A mí nunca, yo no recuerdo que me compraran un libro en la primaria. Para mí no. Y un cuaderno se partía por la mitad para que alcanzara para dos. Y el lápiz se partía en dos. El que le tocaba el lado de la borra. Todo el mundo peleaba por el lado de la borra. Privilegiado, sí. Entonces, pero como esa situación pasaba con otros, lo que hacía era que en el pupitre se prestaban la borra para cuando había que borrar algo. ¿Y cómo llega el evangelio? O sea, los principios de la familia eran cristianos desde el principio. O sea, ¿eran una familia cristiana desde el principio? ¿O usted conoció al Señor en el camino? No, mi familia, mi abuela, sobre todo, era una fiel devota. Mi mamá todavía en ese tiempo no estaba en eso, ni mi papá tampoco. Pero mi abuela nos llevaba a la iglesia y a los 9 años yo hice mi decisión por Cristo. Fui bautizado y entonces comencé ya a involucrarme en el liderazgo de la iglesia a los 14 años en el campo. A los 15 años ya yo dirigía la sociedad de jóvenes de la iglesia. Y así comienza ya uno a involucrarse, a leer la palabra, a educarse. Cuando llego a la ciudad, que me rescata mi hermano mayor, que ya estaba aquí, él dijo, no, este muchacho no se puede perder en el campo. Fue y me dijo, no, usted tiene que irse para la ciudad. Y yo enamorado allá, ni loco quería venir para la ciudad. Oh, Dios mío. Adolescente, Wow. enamorado. Tuvo que dejar la primera noviecita por ahí. Que duré 7 años enamorado de ella. Tremendo. Y entonces cuando me la consigo... Don Fidel. Don Fidel, mire, Tengo que dejarla. Esto como que se está poniendo muy caliente. Vamos a hacer una pausa y en breve vamos a seguir comenzando con don Fidel Lorenzo, gran líder, uno de los líderes más importantes de la comunidad cristiana que tenemos conversando con él y compartiendo su historia de vida el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Sé que nada me puede detener, que no son mis fuerzas sino las de aquel que me dio la vida, que me hace vencer. Más, pide con gozo que en el cielo hay más. Si quieres recibir un poco más, alza tus manos, no pierdas tiempo y verás que Dios tiene algo para más. Pide con gozo que en el cielo hay más, que todo lo puedo lograr, que tengo las fuerzas de Superman y que puedo volar y al cielo tocar. Sé que nada me puede detener, que no son mis fuerzas sino las de aquel que me dio la vida, que me hace vencer. Señores, y hoy estamos aprendiendo lo importante que es conocer la historia de las personas, porque don Fidel, cualquiera que lo vea usted así como que tan seriecito, tan capacitado, tan bien puesto todo el tiempo, porque yo siempre he admirado a don Fidel, porque él siempre tiene unas corbatas que son de artista, finísima y irrepetible. O sea, yo no sé cómo es que él las encuentra. Don Fidel, después de usted atravesar una niñez tan difícil, viene a la ciudad, tuvo que dejar la noviecita. Sí. ¿Cómo usted se va enrolando en todo esto de ya el liderazgo? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Mire, uno siempre tiene un mentor. Y Dani sabe muy bien, y usted también, que nosotros en la iglesia menonita tuvimos un líder que fue muy revolucionario, que fue el doctor Manuel Sepúlveda Luna, que es el papá de Elizabeth Sepúlveda, era el papá de su amigo Manasés Sepúlveda. Sí. Y este hombre creo que fue uno de los primeros abogados de la iglesia evangélica, que de hecho tuvo muchos problemas por eso, pero Manuel era un tipo exageradamente organizado. Manuel fue presidente del concilio y yo recuerdo que Manuel siempre llevaba unas cajas de documentos así, con los informes y todo, y la gente lo criticaba, decía, pero ya viene este hombre con todos esos informes, porque la gente no estaba tan acostumbrado a la organización ni a la rendición de cuentas. Entonces, este hombre nos enseñó la pasión, primero, de ser organizado, segundo, de
el estudio. Tercero, de implantar iglesias. Él implantó muchas iglesias en diferentes comunidades. Y fue un hombre íntegro, una sola esposa, sus hijos en su hogar, todo muy, muy ordenado. Entonces, ese fue para nosotros un mentor, para muchos líderes, no solo para mí solo. O sea, estoy hablando de Alberto Ramírez, el dueño de la OFE, Cristóbal Cardosa, que ya murió, Samuel Guzmán. Todos esos muchachos que ya crecieron, se formaron a los pies de este líder. Entonces, cuando yo llego, obviamente, a integrarme ya en un mundo más amplio de liderazgo evangélico, traigo una formación que precisamente coincide con mi formación familiar, porque el énfasis de esa iglesia de tradicional o histórica es el servicio. No es una iglesia tan carismática, no es tan dada a esa práctica religiosa carismática, pero sí es muy enfocada en servir a la comunidad, servir a la gente, exactamente. Entonces, su manifestación de la expresión del Espíritu Santo se da en esa área de servir a los demás, de ayudar al necesitado. Por eso entonces, cuando comienzo a implantar iglesia, lo primero que hago es comenzar un centro educativo. Y comenzamos un centro educativo precisamente en el 91, hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un centro que abarca casi 400 estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato completo, para ayudar a la comunidad y a niños que no tenían la posibilidad ni siquiera de ir a la escuela pública, ayudarlo a prepararse. Después comenzamos entonces un proyecto de clínica en Brisa del Este, y comenzamos una clínica en una comunidad que tiene casi 20,000 habitantes, pero no tenía ningún servicio de salud. Con Jucum aprendí el tema de la estrategia de implantar iglesias donde no habían iglesias. Y entonces comenzamos un proyecto de implantación de iglesias en el 92, que nos llevó a Salcedo, a la provincia de Bauruco, a La Vega, a diferentes provincias, a implantar iglesias. Es fácil mencionar todo ese trabajo, pero yo me imagino cómo hacían para trasladarse, para conseguir los recursos, un trabajo bien arduo. Sí, era todo, bueno, era un trabajo bastante duro porque en ese proceso no hay ningún tipo de lucro, solo es inversión. Y hay que ser, como diría yo, un autogestionario. Exacto. Para lograrlo. Por ejemplo, lo que sí usamos fue una estrategia aprendida en Jucum de la planificación por pasos para implantar iglesias. Por ejemplo, cuando nos fuimos a Salcedo, lo que hicimos fue alquilar una casa para que vivieran los misioneros. Y cuando comenzaron a trabajar, ya tenían un número significativo, entonces alquilaron un local para la iglesia. O sea, contrario como hacen muchos, que primero van y dan una campaña y ya al día siguiente tienen un local con una iglesia. Exacto. Nosotros no, nosotros cuidamos de nuestros misioneros modestamente y ellos que desarrollaran el trabajo hasta que la propia comunidad también se comprometiera a sustentar su obra. O sea, nosotros creemos en lo que tiene que ver con la iglesia autóctona y multiplicadora, o sea, no una iglesia que está pegada al paternalismo ni a depender de otros, sino que las propias comunidades se empoderen y sean parte del sustento de la misma. Entonces, en eso nos dio resultado. Todos esos trabajos, igual, cuando comenzamos la clínica en Brisa del Este, fue con los resultados de la cruzada Mi Esperanza. No, fue Mi Esperanza de Franklin Graham en el Estadio Quisqueya. Sí. Sí, era como así, ¿verdad? Era como Mi Esperanza. Entonces, los playbooks que quedaron, que se usaron en el estadio, el doctor Norman Minsky me dijo, Fidel, lleva de todos esos playbooks para que tú le vas a dar uso. Obviamente me tumbaron con unos cuantos. Una amiga de Dani me tumbó con unos... Porque siempre aparecen, no, pero no se lo aventó porque yo necesito unos cuantos. Sí. Y por ahí se va. Sí, y entonces, y también con los aires acondicionados me tumbaron. Pero con esos playbooks comenzamos una pequeña clínica y Gary Longstrom, que era vicepresidente de la Bolsa de Samaritano en ese tiempo, me donó el dinero para comprarle el solar. Y compramos el solar, construimos algo en madera y luego en el 2001 construimos un edificio ya con casi 400 metros de construcción y allí comenzamos el proyecto. O sea, todo en cero, sin contar con un centavo, pero en fe. Y Dios ha ido supliendo en cada uno de los proyectos. Pero también hay un elemento que usted nos está mencionando, que es familia. Ah, sí.
No es así. ¿Cómo? Porque siempre en los hogares de los líderes cristianos, muy bien, están realizando un trabajo, es lo que se ve de público, pero lo que se vive con la familia muchas veces no se conoce. No es lo Así mismo es. ser hijo de un cristiano de la iglesia que ser hijo de uno de los líderes de la iglesia. ¿Cómo lo asumía la familia? Mire, yo vi experiencias negativas que me enseñaron. Mi tío, por ejemplo. Yo tenía un tío que era un pentecostal devoto, A rajatabla. RT, rajatabla. Sus hijos tenían que ir con él los 7 días de la semana a la iglesia. Nunca fueron a un cine. Nunca lo llevó a una heladería. Ese tipo de cosas no existía para ellos. Eran excelentes cristianos. Mi tío murió y a los 3 meses ninguno era cristiano. Bueno, Ninguno de mis primos era cristiano, con esa experiencia, porque iban obligados. Yo entonces dije, bueno, cuando yo sea pastor, yo no voy a cometer ese error. Entonces, cuando comencé a pastorear y comencé a tener mis hijos, los traté como cualquier muchacho normal y común y corriente. Lo llevaba a la playa, lo llevaba al cine, lo llevaba al acuario, lo llevaba a la heladería, a la pizzería, donde van los demás. Y también lo dejaba que se juntara con los hijos de los hermanos de la iglesia y con los del no hermano de la iglesia también. Entonces, ellos crecieron disfrutando de su etapa, igual que todos los demás niños del barrio. Entonces, nunca extrañaron esas vivencias. Nunca le inculqué en la cabeza ni que fueran músicos, ni que fueran predicadores. sí, porque el pastor lo primero que hace es que reparte los ministerios. Son 5 muchachitos, Sí, entonces, sí. la guitarra, la güira. Exactamente. Yo lo dejé que crecieran y que decidieran qué querían ser cuando fueran grandes. Bueno, uno es editor y productor de videos. Tremendo. Y glorifica a Dios con eso. Sí. Otro es odontólogo, porque él dijo que quería hacer misiones trabajando odontología. Y la última dijo, bueno, yo tengo que administrar el negocio de mis hermanos, entonces yo voy a estudiar administración de empresas. Tremendo. Entonces, los 3 son cristianos, pero son profesionales en diferentes áreas. O sea, yo no lo manipulé. Yo no le dije lo que tenían que hacer. Entonces, aman al Señor, no me odian y vivimos como una familia bien armoniosa, bien integrada. Tremendo. O sea, nadie está forzado haciendo lo que no quería hacer. Bueno, don Phil, mire, yo no lo voy a meter al medio, pero cuando vamos de esta pequeña pausa que vamos a hacer ahora, usted me va a hablar de la doña. Ay, padre. ¡Ey! A ver cómo le ha ido con doña Altagracia. Vámonos a la pausa La jefa. y regresamos. volar y al cielo tocar. Sé que nada me puede detener, que no son mis fuerzas sino las de aquel que me dio la vida, que no se vencer. Oh, 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 oh. Más, pide con gozo que en el cielo hay más. Si quieres recibir un poco más, alza tus manos, no pierdas tiempo. Verás que Dios tiene algo para más. Pide con gozo que en el cielo hay más. Todo lo puedo lograr, que tengo las fuerzas de Superman y que puedo volar y al cielo tocar. Sé que nada me puede detener, que no son mis fuerzas sino las de aquel que me dio la vida, que no se vencer. Y continuamos nuestra conversación con el reverendo don Fidel Lorenzo. ¡Wow! ¿Cuánto nos hemos ilustrado en el día de hoy? Don Fidel, porque es que Gracias. uno lo ve por televisión así, hablando de tantos temas serios y uno no se imagina la calidad de ser humano que tiene al frente. De verdad que, al menos para nosotros como familia que hemos podido compartir con usted, pero es bueno que también la gente lo conozca y lo sepa. Dígame algo, porque no hay una cosa más difícil que una mujer de un líder cristiano, cuando ese líder, porque a mí me pasa, y más con líderes como ustedes que están más orientados a lo comunitario, cuando ven la necesidad de lo que está pasando afuera y hay necesidad en la casa también. Ay. Dígame, ¿cómo maneja Pero eso si la no, doña? Angie. Dígame. ¿Por qué
Dije, ¿por qué daña el ¿Por qué momento? daña el momento? Dígame. También que iba a esta entrevista hasta ahora. Angie, mire, lo primero es que Altagracia y yo tenemos carácter completamente diferente. Gracias a Dios que no trabajamos juntos. Oh, Sí, así, tan porque es fuerte. que somos totalmente diferentes. ajá. Sí, ella tiene un carácter bastante... Y yo soy una masa de pan. Yo soy... No será como que al revés, que yo no, me hago el bueno. Ella dice, porque, ok, así sí es bueno, tú eres el bueno, los muchachos me Ajá. ven a mí y piensan que yo soy la dura y entonces ahí viene el problema. Yo conocí a Altagracia peleando el primer día que nos conocimos Ajá. y con razón, porque fue en el trabajo y despidieron a su mejor amiga para darme el puesto a mí. Ah, Imagínese usted. con la mejor amiga de la Sí, mujer. sí. ¿Y cómo usted pudo hacer Sí. esa conquista, Fueron- ese levante? fueron Con un designio tan fuerte así de empezar. Fueron 3 meses y medio de empleado a fondo, Ajá. regalitos, dulce, chocolate, caramelo, poesía, muñequitos, todo lo que podía encontrar. Para que ella se le tratar olvidara eso. Sí, sí, sí. Oh, sí, Dios sí. mío. Entonces, pero que Altagracia en ese tiempo era un, bueno, usted conoce a Shaddai, Bueno. un modelito todavía más bonita que Shaddai. Yo no voy a decir nada, Fidel, no se meta al medio. Acuérdese que usted salía de aquí, va para la casa. Sí. Entonces, y obviamente que tenía doble motivación para conquistarla. Ajá. Hasta que al final insistí tanto como la viuda aquella, que ella tuvo compasión de mí Y y se apiadó aceptó. de mí, me dio apertura, me aceptó que la visitara. Entonces, ahí comencé ya a conquistarla. Ya son muchos años. Son 33 años. Una mujer maravillosa. Sí, así es, trabajadora. Y digo, muchas veces la gente pregunta, pero Fidel, ¿por qué tú no andas con tu esposa? Bueno, es que ella trabaja tanto como yo, Sí, o así quizá es. más que yo. No es vaga, no está ociosa, porque dirigir un colegio con más de 300 estudiantes, eso no es paje coco. Eso le lleva a ella todo el tiempo y un poquito más. O sea, no tiene vacaciones. Y además de eso, también la casa, que ayuda bastante a la casa. Todos ayudamos en la casa. Yo también, usted sabe, yo ayudo en la Tiene casa. su asignación. Sí, yo los domingos cocino en mi casa. Sí, que usted abusa y a veces muy con bueno. esa foto que usted sube ahí a las redes sociales. Uno se queda como que wow y no invito. Don Fidel, ¿y cómo se sienten ellos cuando usted se mete al medio? Porque vamos a hablar la franca. Usted se ha calentado, bien calentado sí, en los sí, medios sí, y sí, principalmente sí. con los cristianos. ¿Cómo cayó Sí. eso de que la comunidad cristiana incluso en algún momento lo desautorizó? Mire, yo siempre, o sea, yo nunca he llevado el asunto ministerial a la casa para tratar de salvar y guardar el corazón de mis hijos. Porque yo sé cómo manejar todo esto. O sea, a mí me afecta muy poco, porque yo conozco ya la política religiosa y hasta un poco la política secular. Entonces, trato de que mis hijos nunca sepan quién se metió conmigo, ni quién me insultó, ni quién me hizo nada, para que ellos no se amarguen con eso, porque ellos no saben manejar ese tipo de situación. Eso es lo primero. Incluso con Altagracia muchas cosas no se las digo porque puede causar temor. Yo he tenido momentos que no sé si esto lo voy a decir por primera vez, que he sido amenazado. ¿Cómo va a ser, don Sí. Fidel? O sea, porque los temas que usted trata, la mayoría son con la gente que se ha visto, es con la comunidad cristiana. O sea, no tenemos la idea de que usted pueda haber sido amenazado de su vida o de su integridad. Bueno, no solo con la comunidad cristiana, también con la comunidad política. Hubo un momento que una presidenta de la Cámara de Diputados dijo que yo estaba jodiendo mucho y que yo tenía que callarme a como fuera, como diera lugar, y que ellos iban a hacer lo que tuvieran que hacer para que yo me callara. Wow. En un momento en Palacio, un ministro también dijo que Fidel estaba fuñendo mucho y que tenía la cabeza muy caliente y había que tranquilizarlo. Entonces, ese tipo de cosas yo nunca se lo dije a ellos en mi casa. Yo tuve muchos vehículos en el frente de mi casa vigilando. Vigilando. Por un trabajo que al final va
a ser positivo para la comunidad cristiana, por defender valores que nosotros como cristianos no deberíamos esperar que sea una persona que salga a denunciar, sino salir nosotros a denunciar también lo que está pasando. Así Don es. Fidel, muchas veces nosotros vemos que la gente vive una vida pública sin conocer lo que esa persona pasa internamente. Cuando don Fidel se para y dice, no, las iglesias evangélicas no están preparadas para dar culto durante la pandemia, ¿por qué usted, sabiendo que eso va a traer controversia, aún así decide levantar la voz por eso? Bueno, porque primero tengo que cuidar a la gente, proteger a la gente. Yo sé que trato de ser un poco realista. En mi cultura, en mi sociedad que yo conozco, no existe una cultura de la higiene de manera natural. Ya sea porque las condiciones no lo permitan o por el nivel de educación de la gente. Pero aquí en muy pocos negocios, incluso negocios, empresas, usted encuentra un baño con agua. En las iglesias también. La mayoría de iglesias no tienen un baño con agua o no tienen agua potable permanente o la gente no está acostumbrado a esa higiene de manera natural como si fuera en un país asiático o europeo o de Norteamérica. Entonces, sí, en lo natural cuesta, en medio de una emergencia sanitaria, hay que aprender esa cultura y no se logra de la noche a la mañana. Entonces, yo no quiero exponer a mi gente a que se enferme más, porque yo sé que en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, no disponen ni de presupuesto, ni de esa cultura de higiene, y entonces sería, en ese momento, era atreverse mucho. Era como una imprudencia llamar a congregarse físicamente en las iglesias. Y máxima cuando el Estado no había asumido su responsabilidad con la población. Porque aquí se piensa que porque una gente es cristiano ya no tiene derechos. Sin embargo, el Estado tiene el compromiso de responder a la seguridad física y también de salud de todos ciudadanos, no importa si es católico, evangélico, mormón o testigo de Jehová o incrédulo, como se llame. Pero aquí no, aquí se cree que si ya está asociado en un grupo religioso, ya no es responsabilidad del Estado. Y lo que yo trataba de decirle al Estado es que desde el principio, en su protocolo, debió incluir a las iglesias evangélicas para que contaran con los recursos mínimos para asegurar la salud de la gente que va a celebrar su fe. Don Fidel, y usted sabe que estamos en un proceso político bien difícil en nuestro país. El país está esperando mucho de este cambio que se ha dado de gobierno. ¿Qué entiende usted que debe esperar la comunidad cristiana de este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que no nos van a regalar nada. Lo que queramos tenemos que forzarlo y construirlo nosotros. Hay que tener paciencia. Este gobierno, pienso yo que no tiene posibilidad de tener bonanza los primeros 2 años. Encuentra un país en quiebra, atrapado por una pandemia. Su primer producto es el turismo y va a tardar por lo menos 2 años para recuperarse. O sea que los primeros 2 años de este gobierno van a ser de austeridad y de limitaciones. A mí lo que me preocupa es que el pueblo dominicano se desespere y comience a exigir al gobierno, olvidándose de las condiciones en las que encuentra el país. Por eso es que hemos propuesto a Luis Abinader que haga una cumbre nacional del liderazgo, incluyendo a los políticos, incluyendo a la sociedad civil, incluyendo al sector laboral, al sector empresarial, para que le explique con lujo de detalle cómo encontró el país. Porque a la hora que la población comience a exigir, son esas mismas instituciones que le van a ayudar explicándole a la población por qué hay que esperar que la situación económica cambie. Me parece que la sociedad espera de él justicia, me parece que ha dado muy buen paso en esa dirección. Nosotros como fundación habíamos sugerido que se cogiera a Miriam Germán y gracias a Dios coincidimos. Y esperamos que ella pueda hacer un buen trabajo y que se persigan a los corruptos, que vayan a la cárcel y que devuelvan lo robado. Y esas son nuestras expectativas, no son tan difíciles de cumplir. Sencillito, así sencillita. sencillo. Bueno. Pero eso mandaría un buen mensaje a la población
y él tendría igual un tiempo de respiro, porque la población asumiría que está cumpliendo con parte de su promesa de Con lo que está campaña, prometiendo. a lo que se resuelve la parte económica y entonces pueda cumplir con otras promesas de campaña que requieren mucho dinero para hacerlo. No la tiene nada fácil nuestro nuevo gobierno. es. Vamos a una pausa y en breve retornamos, porque tenemos mucho todavía que hablar con don Fidel. Que vamos a tener aquí. Esta no va a ser la última vez que vamos a tener a don Fidel aquí. Usted Yo va a tener espero que que no. regresar porque hay muchas cosas que hablar con don Fidel. Don Fidel, yo le Sí, voy a pero hacer hablar de farándula la próxima de vez. farándula, de artitismo. Sí. Bueno, don Fidel, mire, yo quiero que terminemos, usted me conteste esta última pregunta. ¿Por dónde usted se va a dirigir en los próximos pleitos que usted se va a meter? Porque yo sé que usted no se va a quedar tranquilo. ¿Por dónde vamos? Vamos a ver. Mire, nosotros vamos a enfocarnos en la defensa del medio ambiente, en la defensa de desarrollo humano integral, Desarrollo humano, claro. que los programas del gobierno coincidan con nuestras expectativas en cuanto a eso. Igual vamos a seguir defendiendo la vida como un valor absoluto en la República Dominicana, la familia. Nos estamos concentrando ahora en el montaje del Congreso Familia a Toda Prueba en noviembre, Exactamente. 13 y 14 de noviembre, que eso conlleva mucha fuerza, y también hacer alianza con algunas instituciones en lo que tiene que ver con, hay un programa muy interesante que queremos desarrollar que es de actualización digital para adultos, Muy importante. para ir eliminando esa brecha digital entre las personas de edad avanzada edad y la con tecnología. la población joven. Y eso va a dar muy buen resultado también. Me va a soltar la gente, los evangélicos, esos que viven tirándole cosas por lo visto, ¿verdad? Sí, no, ya eso yo ya eso lo solté ya. Fidel, entonces usted está haciendo su carrera para algún día ser presidente. No, para ¿Cómo nada. que no? No. ¿Cómo que no? ¿Usted se imagina a Fidel, presidente, el hombre regado ahí con su pancarta? No, para nada. Primero que a Altagracia no le gusta eso, y yo soy mandarina. Ah, usted de la asociación. Sí, yo Sí, presido la asociación de los de hombres mandarinas, mamitas. Sí, Bueno. exactamente. Desde aquí le mandamos un beso, un saludo a doña Altagracia. Don Fidel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted sabe que amamos su familia. Gracias, que vemos siempre la lucha en la que está envuelto. Necesitamos más personas que se levanten y que digan lo que piensan y que defiendan los valores de nuestro país. Amén. Así que tiene el compromiso de regresar. Claro que sí. Y a ustedes nos vamos a encontrar en un próximo programa de Yo Soy Auténtica. Ya ustedes saben.